Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM. Bueno, ya saben que estamos transmitiendo desde la hermosa ciudad de Palmira, la Villa de las Palmas, la capital agrícola de Colombia, aquí en el departamento del Valle del Cauca, 1000 metros sobre el nivel del mar y muy cerca del maravilloso Océano Pacífico colombiano. Gracias a todos los que están aquí conectados por las emisoras de Colmundo a través de la radio aquí en Colombia, también aquellos que se conectan por internet, Facebook, YouTube, la plataforma digital www.colmundoradio.com.co. Gracias por su sintonía. Gracias por sus mensajes que nos envían al chat del Facebook, al chat del YouTube y al chat que también tenemos en WhatsApp 311-364-5093. Bueno, aquí estamos para servirles con Yolanda Salazar y Juan Carlos Gaviria, para servirles, para acompañarles, para llevarles estos mensajes que vienen del corazón de Dios, que vienen de la teoterapia, del manual de la vida, y viene para a todos pues ayudarnos a vivir mucho mejor. Saludo cordial aquí, Constanza Álvarez. Mi querida Constanza se reporta en sintonía desde Palmira. Muchas gracias. Blanquita Posada en Buga. Bueno, por estos días estuvimos en Buga. Disfrutamos muchísimo allí un evento hermoso que se hizo y de damas. Y ahí estaba Blanquita con un grupo grande de amigas suyas y me decía, mira, todas ellas escuchan el programa. Un saludo para todas las amistades de Blanquita Posada y para Blanquita. Y gracias de verdad por estar aquí con nosotros en Colmundo, en la radio que te acerca. Inés Cuero nos saluda de Palmira. Muchísimas gracias, Inesita. Bueno, Zuleida Arboleda también entre Cali y Palmira, entre Cali en los momentos que está allí con su familia y aquí en Palmira donde ella vive con su esposo. Bueno, nos reporta sintonía permanente y su grupo Ministerio de Parejas del Distrito El Recreo, ahí todos en sintonía. Muchas gracias. Sigo saludando a la audiencia, a los oyentes, a los que escriben. Bueno, hay muchos que no escriben, pero sé que están allí. Jorge Salamanca también desde Palmira. Tengo todos los amigos de Palmira aquí, las amistades, los vecinos, ahí conectados a través de nuestro programa. Dasmaris Camilo. Bueno, Dasmaris me escribe por YouTube. Ella me escribe desde la vereda La Banda en El Tambo, departamento del Cauca. Colombia es bella, maravillosa. Flor María Llanes desde Cali. Melba Londoño reporta sintonía desde la hermosa ciudad de Manizales. Muy bien, que hay saludos también desde Miami. La gente linda que está en Miami que nos escuchan, aquí también se reportan. Muchas gracias. Continúo saludando a Yelile Gómez en la Villa de las Palmas, en Palmira. Continuamos aquí viendo la lista, es larga, es muy larga, pero bueno, muy agradecidos con cada uno de ustedes por estar aquí enviando cada uno de estos mensajes. Durkis Zúñiga, desde Medellín. Bueno, Durkis, muchísimas gracias. Aquí se le recuerda. Continúo por aquí saludando a la gente linda que nos envía
mensajes que también nos preguntan por la peregrinación. Aquí está Gladys Carbonell. Muchas gracias, Gladys, por contactarnos. Aquí nos escribes, creo que me escribes desde Ibagué, desde la capital musical de Colombia. Sí, aquí me dice, vivo en Ibagué, los escucho todos los días. Los felicito por su maravilloso programa. Bueno, aquí con muchas ganas de ir a Jerusalén. Listo, Dios te va a llevar. Eso sí, téngalo ahí ya listico en tu corazón, que Dios cumple el anhelo y mucho más este anhelo de ir a su tierra amada, a la tierra de Israel. Gladys Carbonell en la capital musical de Colombia, en Ibagué. A propósito, allí envío un saludo muy especial para el líder territorial del Tolima Grande, José Domingo Jiménez. Tuvo hace unos días de cumpleaños. Un abrazo grande para José Domingo, para su esposa, para su familia. Bueno, de verdad que se les quiere de corazón. En Ibagué. Seguimos por aquí saludando a todos aquellos que nos escriben. Héctor Fabio Ceballos desde Bogotá también nos envía su saludo especial. Y vamos a cerrar saluditos con Elizabeth Torres. Elizabeth me escribe desde San Cristóbal, Venezuela. Muy bien. Ahí también saludo a Guillermo Antequera, fiel oyente, misionero, siervo de Dios, gran amigo. Bueno, Guillermo, sabemos que estuviste por situaciones delicadas de salud, ya estás mucho mejor y que Dios te siga respaldando en todo. A todos los que están en Venezuela también, que escuchan el programa, muchas gracias. Belsi Zulay Consuegra, me acordé de Belsi porque está en Cúcuta y hay un grupo grande también de cucuteños que reportan la sintonía del programa de AMPM y seguramente todos los programas que tenemos de teoterapia aquí en Colmundo. Listo la tacita de café, está lista también la libretica de apuntes y está lista Yolanda Salazar aquí en nuestra primera sección del programa, Manejando tu vida, manejando mi vida, manejando nuestras vidas. En AMPM, Manejando tu vida. Y en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, bueno, sigo recuperándome, gracias a Dios. Ahí seguimos, presentes y combatientes. Hoy, queridos oyentes, una vez más, el poder compartir aquello que nos enseña la palabra de Dios, que nos enseña el manual de vida. Y hablando entonces en cada uno de nosotros, recordemos aquello que nos alienta, que nos reconforta y sobre todo que vigoriza todo nuestro ser. Y seguramente para ustedes y para mí, vivir con certezas y convicciones, pues no es fácil y aún mucho más difícil cuando el camino no es visible, cuando está seguramente lejos de ser un asunto para ustedes y para mí fácil. Por eso, vivir por fe no se trata entonces de ir por un camino a tientas como una persona que no pueda ver con claridad, sino no estamos llamados a vivir en medio de un camino con la incertidumbre de que en cualquier momento lo inusual de la vida nos pueda hacer caer. Entonces la fe es, como dice Hebreos 11.1, es certeza, y Hebreos 11.1 nos dice que es convicción. ¿De qué? De lo que no se ve. Entonces la fe, queridos oyentes, se hace visible en la forma en que ustedes y yo enfrentamos la vida, la forma en que ustedes y yo pues asumimos nuestras responsabilidades. Pero lamentablemente hoy muchos evitan tomar decisiones que impliquen compromisos y más si estos llevan de pronto sacrificios personales. Pero la vida de fe nos da la seguridad a ustedes y a mí cuando estamos basados en Dios y en su palabra para poder tomar las mejores decisiones y así enfrentar las adversidades y mirar el futuro con esperanza. Y esto seguramente para ustedes y para mí, pues es lo que más alienta nuestra vida y por ende pues trae resultados
a cada uno de nosotros. Por eso nos enseña el manual de vida en Santiago capítulo 2, versículo 17. Nos dice la palabra de Dios: así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Entonces, la vida de fe se debe expresar en nuestros asuntos diarios. La vida de fe se tiene que expresar en nuestros asuntos cotidianos. La vida de fe tiene que expresarse en nuestra vida práctica, en lo que ustedes y yo pues somos, hacemos, vivimos. Y ustedes y yo tenemos que poner en evidencia nuestras decisiones de caminar, sí, como viendo al invisible. Y por eso recordemos algo muy especial: nuestro llamado pues está precisamente a no conformarnos a este siglo. Así nos enseña Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. ¿Y qué nos enseña el manual de vida? A transformar nuestro entendimiento por medio de la renovación de su espíritu. Y nos lleva a ustedes y a mí, es como un llamado de Dios a no conformarnos, es decir, a que ustedes y yo podamos actuar de una manera distinta a como lo hace la mayoría. Y esto, para los oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, implica una rigurosidad interna para que ustedes y yo pues no nos dejemos moldear por la lógica de, bueno, pues si todo el mundo lo hace, ¿cierto? A veces vivimos así: como todo el mundo altera informes, nosotros también. Como todo el mundo acepta cosas por debajo de la mesa, yo también. Y por eso dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, a no conformarnos, no seamos hombres y mujeres de los que decimos como todo el mundo lo hace, yo también. Entonces, si todo el mundo se tira por un barranco, ¿usted también lo va a hacer? No puede ser. Y la palabra de Dios es muy clara: no nos podemos conformar a este siglo, sino que, como dice Primera de Pedro 1, versículo 15, tenemos que transformarnos. Y cuando nos transformamos desde adentro, cambia nuestra manera de pensar, y cuando cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Y por eso dice Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Sí, y nosotros tenemos que aprender a vivir de una manera que santifica todo lo que hacemos. Y por eso la excelencia entonces está relacionada con lo que nosotros aceptamos delante de Dios. Y por eso Colosenses capítulo 3, el versículo 23 nos enseña a ustedes y a mí a buscar la excelencia, porque la excelencia está relacionada con lo que es aceptado delante de Dios. Y no se trata entonces con agradar al ojo humano, ni tampoco se trata de competir con otros por quién es el más excelente, sino que se busca la excelencia porque todo lo que se hace con fe, pues es para agradar a Dios. Y nuestra labor, nuestra función, nuestro oficio no es la excepción. Y por eso, queridos oyentes, la mediocridad es propia solo del negligente. Y por eso Colosenses capítulo 3, versículo 23 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sí, cuando yo hago las cosas para mi Señor, yo hago las cosas con excelencia. Cuando yo hago las cosas para el hombre, las hago al ojo, mientras me vea, y cuando no me ve. Por eso, queridos oyentes, nuestra vida tiene que tener un carácter, sí, y un carácter sin transformación, porque todavía le domina su antigua manera de pensar y todavía le domina su antigua manera de vivir, y por eso su carácter no se transforma, vive sin transformación. Y esto, queridos oyentes, pues se evidencia en actitudes de amargura, se evidencia un carácter sin transformación
porque se evidencia en su resentimiento. Ojo, queridos oyentes, el chisme es una evidencia de un carácter sin transformación. La persona chismosa es peligrosa, aléjese y no sea usted un chismoso. Claro, por supuesto, que a veces la gente dice aléjese del chismoso, pero resulta que usted no aleja el chisme de su vida, pues ¿de qué le sirve alejarse del chismoso si usted solito con usted tiene para llevar el chisme a donde vaya? No puede ser. Y un carácter sin transformación es un carácter, es una persona que vive hipocresías y puede tener mucho conocimiento, pero si nosotros no tenemos delante de Dios obediencia, no vamos a tener nada. Y por eso Santiago, capítulo 1, versículo 22, nos habla a ustedes y a mí acerca de todo esto. Por eso la fe es convicción, la fe es certeza y la fe se evidencia en nuestro actuar. Y por eso Santiago 1, versículo 22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Queridos oyentes, nosotros no nos podemos engañar en nuestro proceder, en nuestro actuar y en nuestro hacer y en nuestro ser. Y estas son las evidencias de que nuestra fe no se está expresando de la manera correcta. Y entonces debemos ustedes y yo en oración tomar correctivos para expresar una fe viva. Y la fe viva no es una fe perfecta, pero sí tiene que ser una fe viva. ¿Y cómo entonces se expresa una fe viva? Pues bueno, queridos oyentes, hay que considerar lo que nos enseña el manual de vida, y es la vida del apóstol Pedro, que lejos de ser un hombre perfecto, pues el apóstol Pedro desarrolló una fe viva, incluso desarrolló una fe viva a partir de sus debilidades. Y por eso vamos a ver y vamos a centrarnos en la vida de Pedro, un hombre que camina, sí, que caminó sobre las aguas, y vamos a ver algo importante en Mateo capítulo 14, del versículo 22 al versículo 23, que es cuando Pedro camina sobre las aguas, y hay tres aspectos importantes. El primer aspecto de Mateo capítulo 14, a partir del versículo 22 al versículo 23, pues vemos en el versículo 28, y es el primer aspecto para caminar sobre las aguas en la vida del apóstol Pablo, fue la toma de decisiones. Y por eso Mateo capítulo 14, versículo 28, nos habla acerca de esto. Y en la toma de decisiones, pues Pedro toma una decisión audaz en medio del caos. Recordemos que Jesús viene a ellos están en la barca, es de noche, hay un viento recio, las olas se levantan y golpean la barca y ellos no pueden ver con claridad quién viene. Pero aún en medio de todo ese caos, dice el versículo 28 de Mateo 14, entonces le respondió Pedro y dijo, recordemos que estaban gritando que era un fantasma, hasta que se dieron cuenta que era Jesús el que venía sobre las aguas. Y cuando Pedro lo ve, todo este relato está en Mateo 14, desde el 22, sino que bueno, ya saben, como estoy un poquito afectada de la salud, de la garganta, pues no lo puedo leer por completo. Voy a leer específicamente el versículo, pero ustedes sí lo van a leer completo, de Mateo 14, del 22 al 33. Pero en el versículo 28, cuando Pedro se da cuenta que es Jesús, el que les acaba de decir, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces Pedro, en medio de todo ese caos, tomó una decisión audaz. ¿Y cuál fue? Todos estaban llenos de miedo, todos estaban llenos de inseguridad, pero Pedro es el único que actúa. Y Pedro pone sus ojos en el Señor. Y las buenas decisiones nacen entonces, queridos oyentes, de reconocer a Jesús. Señor, si eres tú, le dijo Pedro. Y Pedro obedeció a la invitación de Jesús, que le dijo en el versículo 29, y Jesús le respondió, ven. Y sí,
aunque en ese momento parezca imposible y parezca irracional que Pedro pueda caminar sobre las aguas, pues Pedro tomó la decisión primero de decirle: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y cuando Pedro escuchó que Jesús le dice en el versículo 29 de Mateo 14, pues Pedro fue. Y eso era algo irracional. Para nosotros hoy, ninguno de nosotros se va a bajar de la barca para caminar. Pero nuestras decisiones no dependen de la mayoría, ni nuestras decisiones dependen de las circunstancias visibles, sino que nuestras decisiones deben, queridos oyentes, pues estar enmarcadas en la respuesta de fe al llamado que Jesús nos hace. Y por eso vemos algo muy importante. Para caminar sobre las aguas, Pedro toma una decisión. Y no solamente toma una decisión, sino que como segunda medida, Pedro, en la comprensión de la adversidad, se lanza. La adversidad era clara, había una tormenta, las olas eran fuertes, dice Mateo 14, del 22 al 33. Y seguramente las olas eran fuertes y los vientos, dice la palabra de Dios porque es clara, habían vientos contrarios y la barca estaba por hundirse. Y frente a esas situaciones así, pues una fe sin obras lo que hace es abandonar. Una fe sin obras se rinde, y una fe sin obras lo que hace ante la adversidad, ante la tormenta, ante el viento contrario y ante la barca hundiéndose, pues es comprometer su principio ante la angustia. Pero Pedro, el apóstol Pedro, ignora el peligro. Sí, pero la adversidad revela dónde ustedes y yo ponemos nuestra atención cuando viene la adversidad. O yo veo la adversidad o yo miro a Jesús. Cuando yo miro a Jesús como Pedro, puedo caminar por encima de lo imposible. Y la dificultad se convierte en un factor decisivo para aprender a caminar por fe. Sí, señores. Y así muchas veces entendemos que las dificultades no son para destruirnos, sino para probar y fortalecer nuestra fe. Nunca lo olvidemos. Y para caminar sobre las aguas, como nos enseña el apóstol Pablo, pues hay que tener certeza sobre el futuro. Y por eso dice el versículo 30 al 31 de Mateo, capítulo 14, nos dice, en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí vemos, queridos oyentes, que Pedro comienza dando pasos sobre el agua, confiando en el ven de Jesús. Pero entonces entró la duda y el temor sobre lo que podía pasar, no sobre lo que estaba pasando, porque Pedro estaba caminando sobre el agua. Entonces, la incertidumbre del futuro es una preocupación que apoca la fe, queridos oyentes, porque preferimos la seguridad de una barca hundiéndose que confiar en lo que proviene de Dios y que muchas veces es invisible. Pedro entonces cae, sí, y comienza a ahogarse. El problema es que cuando uno se sumerge, usted no se sumerge de a poquitos. Usted literalmente se hunde en el agua. Entonces Pedro comenzó a ahogarse. Y podríamos pensar que todo lo que a Pedro le preocupaba de su futuro, pues lo comenzó a hundir. Sí, y seguramente Pedro estaría pensando ahí: Dios mío, aquí morí, ¿cierto? Pedro pudo, de hecho, haber pensado: bueno, ¿y yo por qué di el primer paso? Pedro pudo haber pensado: bueno, ¿y yo por qué estoy creyendo en esto? Pedro pudo hasta haber pensado: bueno, ¿yo para qué salí de la barca? Pero en ese momento de tanta angustia, porque Pedro gritó: me ahogo, se extiende la mano de Jesús y dice la palabra de Dios en el versículo 31 que Dios lo tomó y lo sacó de ese mal momento.
Y aunque lo está sacando de ese mal momento, Jesús lo confronta y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y seguramente al subirlo a la barca, el viento se calmó. Y seguramente al subirlo a la barca, la adversidad pasó. Y al subirlo a la barca y subir con él, pues la seguridad volvió al corazón de Pedro y de todos sus compañeros. Y con esto, queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, pues entendemos algo extraordinario. Y es que cuando ponemos nuestra fe en Jesús, aunque sea poca, el futuro y cualquier incertidumbre sobre este, ustedes y yo, sabiendo que está en sus manos, pues no caminamos por vista, sino por fe en quien es más grande que cualquier tormenta. Y estos tres elementos, queridos oyentes, expresan definitivamente una fe viva, dinámica y real. Y si ustedes y yo decidimos ponerlos en práctica, muy seguramente veremos cambios significativos y considerables aún en medio de nuestra vida. Finalmente, queridos oyentes, recordemos lo que nos enseña Marcos capítulo 11, del versículo 22 al 24. ¿Qué nos enseña Marcos 11, 22? Y Jesús respondió: tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Queridos oyentes, guardemos esto en el corazón. Marcos capítulo 11, del versículo 22 al versículo 24. Y recordemos, la duda en el corazón hace que nuestra fe no se exprese de manera viva. Entonces, preguntémonos todos, aquí en AMPM, en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, con Yolanda Salazar, ¿cómo estoy llevando yo la fe a la práctica? Y no olvidemos, el llamado de Jesús es a que ustedes y yo tengamos fe en Dios. Y esto, queridos oyentes, implica que toda nuestra vida se va a ver permeada por su influencia y cada una de nuestras decisiones van a ser permeadas por Él y vamos a aprender a vivir así, una vida con sentido y felicidad. ¿Cómo más vamos a aprender a vivir? Creyendo que lo que dice Dios va a suceder, porque como Pedro, ustedes y yo vamos a aprender que solo esto sucede porque miramos y ponemos nuestra seguridad en Jesús. Por eso, queridos oyentes, que Dios nos haga a ustedes y a mí salir de la barca. Que Dios nos ayude a tomar decisiones audaces como la decisión de Pedro. Sí, dejemos de postergar, dejemos de posponer por miedo algo que tenemos que hacer ustedes y yo. Y entonces, puestos los ojos en Jesús y no en las olas, entreguémosle a Él nuestro corazón, creyendo, queridos oyentes, que ya Dios nos ha dado el resultado según su voluntad. Y por eso les invito, para que cerrando nuestros ojos, abramos nuestro corazón y le pidamos a Dios, cada uno de nosotros, para que Dios nos ayude a expresar con fe, con esperanza, nuestra vida delante de Él. Y pidámosle en oración que Dios nos enseñe a vivir una vida de fe, que Dios nos enseñe y ustedes y yo estemos dispuestos a aprender a vivir por fe todos los días de nuestra vida. Que así sea hoy, mañana y siempre. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos oyentes, qué maravilloso tiempo entonces. Bueno, un poquito disfónica, afectadita un poco de la garganta, pero aquí, eso sí, afectada la garganta,
pero no el corazón. Y por eso estoy aquí. Bueno, le decía a Juan Carlos, bueno, te voy a hacer la sección hasta donde pueda. Bueno, pude en mi tiempo realmente exacto. Bueno, les recuerdo entonces que nos vamos a nuestra peregrinación de Mujeres Empoderadas del 27 de julio al 11 de agosto. Nos vamos a Egipto, Israel. Nos vamos, queridas oyentes, nos vamos, sí señoras, 15 días. Recordemos, el primer día, cuando nos encontremos en nuestra salida, Hebreos 11:8, porque refleja la valentía de una mujer que sale. El segundo día, en nuestra peregrinación de Mujeres Empoderadas, vamos a tener una escala, y es la escala del país en tránsito que nos va a llevar hasta el Cairo. Pero ese día, queridos oyentes, vamos a tener Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Y en estos momentos, en donde ya hemos recorrido alrededor de unas 9 a 10 horas de un vuelo transatlántico, si salen, por ejemplo, desde nuestro país, o si salen desde el Ecuador, o si salen desde Venezuela, si salimos desde Centroamérica, Suramérica o Norteamérica, estaremos llegando de un vuelo transatlántico. Se llaman vuelos transatlánticos porque literal vamos a cruzar todo el mar Atlántico. No le tengan miedo al avión, recuerden, ahí podemos ver películas, podemos estar escuchando música, hay que llevar nuestros audífonos, ese es un datico. Lleve 2 tipos de audífonos, lleve el inalámbrico si lo tiene, lleve el de cuerdita también, que lo puede conectar a su asiento y puede ir escuchando su música. Puedes hacer sus listas de Spotify en su celular para que las descargue y pueda llevar y no tenga necesidad de internet. Más adelante les digo qué internet podemos ver, y si algunos inclusive descargan películas en series, películas en sus celulares y van viendo las propias. Entonces pueden llevar su iPad, bueno, todos los dispositivos que usted tenga a mano. Como venimos de un vuelo transatlántico de 9 a 10 horas, a veces hasta 11 horas, dependiendo donde vayamos a hacer nuestra parada de tránsito, pues ahí vamos a estar recordando momentos en los que no estamos donde debiéramos estar, pero todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, cuando estemos en la escala, vamos a tener Eclesiastés 3.1 en el corazón, porque las escalas, así como es una escala física, las escalas de nuestra vida son los procesos intermedios en la sanidad de Dios, porque recordemos que Dios trabaja en los procesos de tránsito. Queridas oyentes, desde que salimos con un propósito, así que cuando estamos arrancando desde nuestra ciudad de origen, desde nuestro país de origen, Hebreos 11:8, valentía de una mujer que sale. Y cuando estemos en el lugar de tránsito, Eclesiastés 3:1, las escalas son los procesos intermedios en la sanidad de Dios, donde Dios está trabajando en los procesos de tránsito de nuestra vida. Así que no se puede quedar. Por eso escríbame al 311-364-5093, porque usted es el primer milagro. Recordemos, el milagro se da cuando primero decidimos. Cuando nosotros primero decidimos, Dios abre el camino. Así que nos vamos juntas a nuestra peregrinación de Mujeres Empoderadas, el cual hemos denominado Yo Soy el Milagro. Usted me va a escribir al 311-364-5093 y me va a decir, yo soy el milagro, me voy con usted a la peregrinación. Y Juan Carlos, mi esposo, el director del programa de AMPM, va a estar contestando la llamada junto conmigo y les estaremos asesorando en todo lo concerniente a la parte de pagos y cómo hacerlo. Les recuerdo que nuestra peregrinación cuesta $8,200 y el dólar está muy, pero muy económico. Está alrededor de los 3,600 pesos, o sea, estamos hablando que hoy nuestra peregrinación está en precios realmente muy, pero muy asequibles.
El año pasado el dólar, cuando fuimos a nuestra peregrinación Israel-Dubái, estaba casi en $5,200. Así que, queridas oyentes, el primer milagro es que el dólar está bajando, así que podemos irnos. Ya sabe, escríbame al 311-364-5093 y nos vamos juntas para Israel. Hoy el dólar, queridas oyentes, está a 3,650 pesos más o menos. O sea, le voy a pedir aquí a Juan Carlos que me multiplique $8,200 por 3,600, lo que hoy está, a lo que está hoy el dólar. Recuerde que la peregrinación se liquida al día en el que usted va a pagar. O sea, él puede variar, siempre hay que ver a cómo está el dólar el día que usted va a pagar. Pero hoy el dólar está a 3,646, o sea que la peregrinación hoy está en 29,930,000 pesos. Así que, queridas oyentes, no guarde para mañana, vámonos, disfrútelo. Esta es una peregrinación donde Dios le va a dar mucho más de lo que usted va a invertir en su vida, porque la peregrinación no es un viaje de turismo, es un viaje de sanidad y de restauración para todas las mujeres empoderadas que asistiremos, que nos iremos junticas del 27 de julio al 11 de agosto. Ya saben, escríbame 311-364-5093 y nos vamos juntas para Israel. Con todo esto en la mente y en el corazón, los dejo en nuestra siguiente sección del programa, Nutrientes para el Alma, con Juan Carlos Gaviria. En AMPM, Nutrientes para el Alma. Bueno, muchas gracias, Yoli, que con todo el esfuerzo que has hecho, con cariño me dice aquí que me ayudó, claro que sí. Siempre me has ayudado con cariño y siempre lo seguirás haciendo, y yo también, para ti. Bueno, ese es el amor que Dios tiene para nosotros cuando hacemos el trabajo, la labor, con amor para Él, pues Dios se encarga de suplir todo lo que nos hace falta. Recordemos siempre aquí en Nutrientes para el Alma, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Así, a propósito, pues agradeciéndole a Yoli por su participación en el programa y por esta invitación maravillosa que nos hace a la peregrinación. Pues ahora recordaba cómo Dios hace tantos milagros, ¿no? Cómo Dios concede los anhelos del corazón de sus hijos, de aquellos que le buscan, que le aman. Yo estoy seguro que si usted está escuchando este programa en este momento, bueno, recuerde que estamos aquí al aire todos los días, 4 en punto de la mañana. También lo pueden escuchar por Facebook y por YouTube a otra hora del día o en la noche. Pero todos de una u otra forma que estamos aquí conectados es porque pues, nos gusta escuchar el manual de la vida, nos gusta escuchar los mensajes que vienen de Dios, de su palabra, nos gusta ser tratados por Él, nos gusta hacer la teoterapia. La teoterapia es ser tratados por el amor de Dios en nuestras vidas, ser tratados por su palabra. Teo, Dios, terapia, tratamiento de Dios para nosotros. Y bueno, cómo no recordarles que a todos aquellos que se acercan a Él, pues Dios va a suplir y Dios va a conceder cada sueño, cada anhelo, cada deseo. Y bueno, tengo el testimonio, tengo las evidencias de que esto es cierto. Por lo largo de todos estos años de nuestra vida de fe, pues he visto cómo Dios ha concedido el deseo, el anhelo, los sueños, las metas de tantas personas, de tantas familias, así como el de nosotros. Nosotros también, en la manera como Dios nos ha permitido vivir, pues hemos visto grandes sueños y metas cumplidos en nuestras vidas, en las vidas de nuestros hijos, bueno, hoy en su inocencia, en la vida de nuestra nieta y de nuestra nuera, pues claro. Y por eso el suplir y el cumplir un anhelo, si su anhelo, como el mío, es el visitar la tierra del Señor, Él lo concede, Él lo va a conceder.
Él hace milagros extraordinarios. Y estamos en este tiempo, realmente nos quedan prácticamente unos 27 días, digo yo, o un mes, para cerrar ya cerrar el viaje. Ya hay un grupo definido, pero aún nos queda este tiempo de unos cerca de 30 días para que usted se motive, se anime, nos llame, nos escriba y se inscriba y se monte en el avión con la peregrinación. Este es el tiempo. Si este es el tiempo que Dios tiene para usted, bueno, dé los pasos de fe y créale a Dios que Él va a abrir. Recuerde siempre este pasaje, vuelvo y lo repito. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mire muy bien, suplirá todo lo que os falta. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta para cumplir el sueño, para cumplir la meta, para cumplir el propósito de Dios? Y este es un propósito de Dios. Todo lo que es de la voluntad de Dios, Él lo cumple. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Como les cuento en los testimonios, cada vez que Dios nos ha permitido estar allí en su tierra amada, hacer esta peregrinación tan linda, pues nuestras vidas han sido transformadas cada vez más, han sido renovadas, y hemos visto cómo se abren las ventanas del cielo, cómo Dios envía bendición hasta que sobreabunde, cómo Dios reprende inclusive al devorador, cómo Dios hace su obra extraordinaria, ¿no? Cómo Él se encarga de suplir, se encarga de enriquecer nuestra vida espiritual, de volvernos más cerca a Él. Es muy lindo, ¿no? Es ver esos milagros tan lindos, ese cambio en nuestras vidas, de despojarnos de tantas cosas que no nos convienen, que no nos sirven, y de entregarnos cada día más a su amor que realmente es lo que nos hace felices. Y Él sigue abriendo puertas, sigue abriendo las ventanas del cielo, repito, y sigue abriendo puertas, oportunidades, sigue haciendo tantas cosas. Entonces es tiempo, mi querido oyente. En este momento, pues usted, mi querida dama, bueno, está la invitación para ustedes como mujeres a la gran peregrinación de mujeres empoderadas. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta para cumplir el sueño y la meta. ¿Conforme a qué? A sus riquezas, a las riquezas de Dios. Riquezas de Él en su gloria, que son en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquel que es el motivo y la meta de nuestra vida, el amor de nuestra vida, que es Jesucristo nuestro Señor. Entonces creamos, no está lejos, está cerca, está muy cerca. Y bueno, prácticamente a 60 días de subirse ya al avión, aquí en Colombia, en Bogotá, en nuestro aeropuerto internacional del Dorado, Bogotá. Y bueno, uno le da mucha envidia santa y pues poder estar allí, maravilloso, magnífico. Pero bueno, y el tiempo que nos corresponda a nosotros varones también vamos a estar ahí preparados. Ya les diré cuándo será. Mis queridos oyentes de AMPM, la gratitud a Dios, la gratitud a Yoli, que nos motiva con esta invitación y con esta temática tan especial. De verdad que cada uno de estos consejos y la teoterapia nos sirven muchísimo. Vamos a ir al manual de la vida en nutrientes para el alma, en lo que les leía al comienzo. Cuando comenzó el programa siempre les leo un pasaje bíblico. Esa es la introducción del programa, que primero se escuche la palabra de vida. Y miramos o escuchamos mejor Hebreos capítulo 11, versículo 6. Bueno, este es el capítulo de la fe. Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Es la gran enseñanza de la fe que está en la palabra de Dios. Y nos dice, este versículo 6 es maravilloso. Sin fe es
imposible. Oígalo bien, es imposible. No es posible agradar a Dios. Entonces es necesario creer en el Dios vivo. Recuerde lo que compartimos hace unos días en el programa. Compartíamos lo que el profeta Elías dijo, lo que también dijo en una oportunidad Booz, lo que también dijo la viuda de Sarepta. Vive el Señor, vive Jehová, dijo el profeta Elías. Vive Jehová, vive Dios, en cuya presencia estoy. Vive, es que Él está vivo. Y el que cree es el que cree, el que se acerca a Dios, cree porque Dios está vivo. Él está vivo, Él vive, Él es vida. Y lo que trae para nosotros precisamente es vida, es propósito, es ánimo, es fervor espiritual, es algo tan diferente a lo que el mundo ofrece. El mundo ofrece muerte, el mundo ofrece engaño, ofrece mentira, ofrece soborno, el mundo ofrece corrupción, el mundo ofrece odio, el mundo ofrece tristeza, engaño, envidia, arrogancia, altivez, competencia desleal. El mundo ofrece guerra, pero Dios, ¿cierto? Es todo lo contrario. Dios ofrece vida. Hay muchos que dicen que no creen en Dios. Dicen, no, yo no creo en Dios. No creo en Dios. El que dice que no cree en Dios, pues crees en Él. Él es el Dios. Él es el Dios en lo que haga. Él es Dios en su casa. Él es Dios para su esposa. Él es Dios para sus hijos. Él es Dios para sus empleados. Él es Dios para los que dirige. Él es Dios para todos aquellos que están cerca de Él. Entonces imaginemos un mundo lleno de dioses. Dioses con D pequeña. Dioses con D minúscula. Dioses errados en su propio parecer. Dioses que destruyen a otros. Porque es lo que uno ve en la gente que está llena de idolatría, que se creen un dioses, que se creen Dios. Su objetivo es destruir a los demás, porque creen o piensan saber más que los demás. ¿Cierto? Tremendo, tremendo esto. Pero nosotros creemos en un Dios vivo. Vive Jehová en cuya presencia estoy. El que vive es Dios. Y el Dios con D grande, con D mayúscula, ese sí es Dios. Y es solo uno. Es el Dios que encontramos en el manual de la vida, en la Biblia. Es el Dios de la Biblia. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el Dios de Elías. Es el Dios de Elías. Es el Dios de la viuda de Sarepta. Es el Dios de Booz, aquel hombre extraordinario que, jugó un papel importantísimo con aquella gran mujer llamada Ruth, a quien hizo su esposa y de quienes prácticamente salió de ellos la descendencia que traería a David y que traería a nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos seguían al Dios vivo. Por eso aquí nos dice el pasaje: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿A quién agrado? ¿Cuál es la meta de mi vida? ¿Agradar a los demás? Pues cada día yo me doy cuenta que no es así. Pasan los años, cada momento de la vida me muestra que mi objetivo es agradar a Dios. A Dios. No a las personas, no a mí mismo,
sino agradar a Dios. Y para eso necesito fe. Fe para agradar a Dios. Cuando yo cumplo mis responsabilidades, cuando cumplo con mis metas, cuando cumplo con mis compromisos que Dios me ha delegado en lo que yo haga, créame que usted tiene un trabajo, usted trabaja en una empresa, pues Dios le dio esa delegación, como empleado, como gerente, como ejecutivo, como lo que sea. O si yo le doy una empresa a usted, usted es un emprendedor, pues el Dios, el jefe, el dueño de la empresa es Dios. Usted a Él le rinde cuentas. A Él. Entonces, eso es lo que es nuestra responsabilidad, nuestros compromisos, nuestras metas, son para agradar en primera instancia y en última instancia a Dios. Que hay muchas personas de por medio, claro. Que hay muchas responsabilidades de por medio, claro. Claro, y debo estar atento a cumplirle las metas, las responsabilidades a mis jefes, a los que están en el orden de autoridad por encima de mí, como un empleado, como miembro de una estructura, de una organización, que todo proviene de Dios. Por eso, si le cumplo a cada canal, a cada persona en esta tierra, y si les cumplo como Dios dice, les amo con todo mi corazón, les respeto, les amo, y les cumplo en lo que me corresponde a mí, entonces termino cumpliendo mi gran meta y mi gran sueño, que será siempre agradar a Dios. Y para ello necesito fe. La fe es la clave de todo esto. Y la fe es para los que creen en el Dios vivo. La fe es para los que viven los que viven en la presencia de Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy, como dijo Elías. La fe es para aquellos que dicen o que podemos decir, vive Dios en cuya presencia estoy. Estoy en la presencia del Dios vivo, del único y verdadero Dios. Por eso nos dice, sin fe no se puede, es con fe. Y la fe, dice el versículo 1 de Hebreos 11, la fe es la certeza de lo que se espera, ¿cierto? Es la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que espero, de la esperanza que tengo en Dios y en sus promesas, en sus palabras, en sus planes. Y la convicción de lo que no veo. Bueno, yo no veo, hablando digamos yo no veo todavía que estoy en Jerusalén en la peregrinación, pero mi fe, bueno, yo tengo la convicción. Certeza de lo que espero y convicción de lo que no veo. No estoy viendo en ese momento el muro de lamentos, pero lo voy a ver. Esa es la fe. En los cumplimientos de las promesas de Dios, en los cumplimientos de los propósitos de Dios para mi vida. Para mi vida. Por eso nos dice, porque es necesario, Hebreos 11:6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él está vivo, y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios nos galardona. Si nosotros lo buscamos, Él nos va a dar. Nos va a dar el galardón, nos va a dar el regalo, nos va a complacer con eso que tanto anhelamos. Bueno, usted puede anhelar tantas cosas, ¿cierto? Cosas en el espíritu, cosas del alma y cosas de la vida material también y de la vida física. Claro que sí. Dios lo va a conceder, pero necesitamos creer que nuestro Dios es un Dios vivo, no es un Dios muerto, es un Dios vivo. Por eso vamos en este instante a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Amado Señor, dígale, hoy me acerco a ti con un corazón agradecido, reconociendo que tú eres el Dios vivo, aquel que nunca cambia, que ha sido desde la eternidad,
y que hasta la eternidad eres Dios. Anhelo cada día, dígale a Dios, anhelo cada día, no solo saber que tú existes, sino creer que tú vives, pues sé que esta es la fe. Por eso hoy decido confiar en ti con la certeza de que lo que tú has dicho ser y has prometido hacer es verdad. Ayúdame a recorrer el camino de la vida por fe, pues no quiero andar por el camino espacioso que lleva a perecer, a torcer mi alma y llenarme de orgullo, sino como justo, vivir por fe. Que tu protección entonces me cubra hoy y siempre, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Papá Dios. Amén. Mis queridos oyentes de AMPM, muchísimas gracias por su amable compañía. Mañana continuamos con este hermoso nutriente. Bueno, nutriente para el alma, para el espíritu, alma y cuerpo. Es necesario creer en el Dios vivo. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Chao.